Vamos a seguir adelante. Esta va a ser la última sesión de la doctrina del Dios Trino. Otra vez, la doctrina, o sea, la enseñanza sobre Dios. La enseñanza de la teología, el estudio de Dios. Ya hemos hablado de muchísimas cosas. Si están abrumados, pues hay muy buena razón para eso. Nuestro Dios es tan grande que no podemos describirlo en su totalidad. Estaba pensando después de la última sesión que quizás alguien no está de acuerdo con todos los detalles que dije. Pues bienvenido al club, porque soy un ser humano finito tratando de describir un Dios infinito. Estamos limitados en este estudio, pero Dios ha revelado muchísimas cosas a poder aprender algo. Entonces, vamos a seguir adelante en este mismo estudio sobre nuestro Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? Seguimos adelante. Ahora vamos a tocar la bondad, un atributo moral. Dios tiene todas las cualidades de una persona ideal. O sea, Dios es bueno, Dios es perfecto. Y entra con el bien de lo que Dios es, la bondad. En Marcos 10:18 respondió a un joven. Este hombre estaba confundido y necesitaba instrucción. Jesús le respondió a Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Dios es en todo lo que hay en la bondad. Eso es lo que Dios es. Y lo que nosotros conocemos de la bondad viene de la persona de nuestro Dios. Varios aspectos de la bondad. Amor, amabilidad, o sea, otra manera de expresar la bondad. Misericordia, gracia, paciencia, tolerancia, lento para la ira. Son aspectos, atributos de lo que cae bajo de lo que es la bondad o el amor. Se mezclan, ¿no es cierto? Estamos hablando de muchas cosas que es nuestro Dios. En Juan, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es tanto emocional como en Juan 5 y Apocalipsis 3, intencional como en Juan 4:8. Dios es amor. Dios decide actuar según lo que es, según amor. Entonces hay varias citas donde los versículos dicen que Dios es espíritu, Dios es consumidor. Aquí encontramos que Dios es amor. Entonces, Dios siente amor, expresa su amor en emociones, pero también toma decisiones que son de amor. Y eso es lo que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Más a menudo habla del amor de Dios por ser intencional, o sea, acciones de amor, no solamente emociones. Eso es lo que pensamos muchas veces nosotros, que el amor es una emoción, y eso es solamente una parte de lo que es el amor. El amor es acciones de amor. Y Dios expresa ese amor en varias maneras. Y Dios nos ama porque es amor. No nos ama porque somos tan amables. No nos ama por lo bueno que somos. Nos ama porque nos quiere amar. Nos ama porque ha decidido amar.
No vio potencial en Kevin, por eso me escogió, por eso me ama, por eso me quiere usar. No es nada de eso. No hace nada de eso por lo que soy yo. Él hace eso por lo que Él es. Él es amor y toma decisiones basadas en lo que Él es, no en lo bueno que yo soy o que tú eres. Objetos del amor de Dios. Primeramente, los otros miembros de la Trinidad. Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. O sea, Dios hace cosas de amor para que quedemos asombrados. Y ahí dice que el Padre ama al Hijo. Dios en su Trinidad hay amor entre los tres. Sus criaturas, objetos de amor somos nosotros, somos personas. Recibimos el amor de Dios, como Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que provocó acción. Mandó a su Hijo para que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Y Dios ama, Dios toma decisiones que demuestra amor para todas las personas del mundo, aun los incrédulos. Dios actúa según amor hacia ellos. Ha brindado su amor. Lo que falta es no quieren su amor. Y causa la lluvia para todas las personas del mundo. Provee comida para todas las personas del mundo. Sombra, sol, calor, frío. Da a todos. Los creyentes experimentan más beneficios de su amor. Y eso es verdad, es lo que encontramos. Él proveyó algo y lo recibimos. Recibimos beneficios que los incrédulos no reciben. Y podemos discutir ahí sobre la soberanía y la elección de Dios, y preguntar qué tal los incrédulos. Podemos hacerlo en otras ocasiones. Pero vemos esa cualidad de Dios en ese amor, que los que creen reciben, los que no creen no reciben beneficios máximos del amor de Dios. Otra cosa que entra aquí, que es algo difícil de captar, que es que Dios es capaz de amar aun cuando reconoce que tiene que juzgar a las personas que lo rechazan. Eso nos cuesta a nosotros, ¿no es cierto? Amar a los que, aun cuando sabemos que nos van a rechazar. Jesús escogió a Judas cuando sabía que lo iba a traicionar. Lo escogió y lo incluyó en el círculo más pequeño de los amigos. Y Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Y le trató con amor. No solamente fue emocional, sino demostrado en acción. Seguimos, amabilidad o bondad. Se extiende tanto a los justos y a los injustos. Se llama la gracia común. Mateo 5:45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Todos reciben algo de las cosas que realmente no merecen la gracia. Todos reciben la gracia, de alguna medida, de alguna manera. Gracia común. Los nombres han puesto ese término, gracia común, porque todos reciben eso de Dios y no lo merecen. Merecen castigo nada más. Todo lo merecido para el hombre es separación de Dios y castigo de Dios.
Solamente los verdaderos creyentes pueden disfrutarla al máximo. Salmo 109:3. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Los incrédulos nunca dicen eso, no reconocen que tenemos esos beneficios. 103:3. Él es que perdona todas tus iniquidades y que sana todas sus enfermedades. Los que creen reciben ese perdón de Dios. Los que creen van a recibir esa sanidad eterna. Se va a acabar todas las enfermedades que vemos y experimentamos. Los que no creen, al contrario, siguen con la maldad de su pecado. Misericordia de Dios. Otra vez, misericordia santo, diferente, algo distinto. Los versículos clave de Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Podemos decir que con el gran amor que Él decidió dar a nosotros. No porque lo merecíamos. Hay muchas personas que me han dicho que Dios escogió a Pablo, el apóstol, por todo el potencial que Dios veía en él. Eso no es verdad. Dios no escogió a nadie por lo bueno que vio en los individuos. Porque todos tenían pecado, todos son sucios, todos han pecado, caen, no alcanzan la gloria de Dios. La explicación es la bondad dada a aquellos en aflicción y la angustia. Nos da bondad, nos consuela. Es la compasión en la acción, lo que alivia la angustia y el sufrimiento causado por el pecado. Realmente la base de todo sufrimiento en el mundo es el pecado. Cuando la gente pregunta, ¿por qué se sucedió esa tragedia? Pues parte de la explicación es que vivimos en un mundo pecaminoso. Aún la misma tierra está condenado por nuestro pecado de los seres humanos. Alguna de la explicación, por lo menos, es vivimos en un mundo de pecado. Hay pecado y afecta todo lo que hay en la tierra. Pero Dios nos da consuelo. Nos da consuelo a los injustos y los justos. Pero los creyentes reconocen, reciben y pueden recibir lo de Dios. Y reconocen el perdón de su pecado. El ejercicio de la misericordia es opcional para Dios, ya que no está obligado a extenderla, pero había decidido aplicarla en su plan. Romanos 9:15. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia de aquel que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga pasión. Según la decisión, la voluntad de Dios, Él aplica la gracia y la misericordia según lo que Él quiere hacer. Eso es algo difícil a veces reconocer, pero todos merecen separación eterna. Dios tiene que hacer eso, y lo hace a varias personas, pero no a todos. Cada uno que no le recibe, no recibe esa misericordia santa y eterna. El hombre se salva de acuerdo a la misericordia. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Según su misericordia. A ver, si entro en eso. Se extiende de acuerdo con la justicia de Dios, ya que su misericordia no puede ser caso omiso de la justicia. Dios tiene que hacer algo a poder dar la misericordia. Y obvio para los creyentes lo ha hecho en Cristo. Por la obra de Cristo, Él puede restringir
lo que realmente merecemos. Él puede poner al lado lo que nosotros merecemos. Eso es lo que hace en su misericordia, pero todo eso en base a la obra de la persona que lo hizo posible. Dios no tiene que juzgarnos porque hay un arreglo para el pecado. Si no fuera por Jesucristo, no podría dar misericordia, porque tendría que aplicar su justicia. Pero proveyó un arreglo. Proveyó la manera de recibir su perdón. Entonces, la misericordia, no recibimos lo que sí merecemos en Cristo, en su misericordia. Ahora, gracia. Recuerda, misericordia es, no recibimos lo que sí merecemos. Lo que nosotros merecemos fue hecho a Cristo, fue puesto a Cristo. Gracia es el dar de la bondad a alguien que no tiene derecho a ella. Es la bondad inmerecida. O sea, recibimos algo que no merecemos. Sí recibimos la gracia. Dar de la bondad a alguien que no tiene derecho a ella. Y toma varias formas. Un aspecto de su gracia dado a nosotros que no merecemos la gracia fue la misma persona de Jesucristo. No merecíamos ese arreglo. Decidió darla. En medio de toda esta bondad, nosotros podemos andar en eso, podemos amar sin tener sentimientos de amor. Podemos tomar una decisión. Esa persona me trata mal, pero de todas maneras voy a hacer acciones de amor para su beneficio, sin las emociones. Podemos decir, no siento amor por esa persona, pero voy a amarlo de todas maneras. Sí podemos hacerlo. Eso es lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros que somos creyentes. Otra forma de la gracia, fuerza o resistencia en medio de la prueba. Pablo parece que fue una enfermedad, y dijo en 1 Corintios, Dios dijo, al basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en su debilidad. Un versículo precioso. Nos hace recordar que Dios está con nosotros, aunque no tenemos lo que queremos. Beneficios únicos. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Trono de la gracia a poder recibir misericordia. Que hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aunque somos creyentes, eso no es decir que merecemos algo más de Dios. Nos da su gracia cada día a poder seguir adelante. La relación entre la gracia y misericordia. Gracia considera al hombre culpable. La misericordia considera al hombre como miserable. El hombre es culpable, pero Dios le da de todas maneras. Misericordia, el hombre es miserable y merece castigo, pero no lo da. Dios no nos castiga, los que estamos en Cristo. Gracia y misericordia son dos aspectos de la bondad de Dios, de su persona. Decide hacerlo no por el valor del objeto, aunque Él asignó valor a nosotros, pero no es por lo bueno que somos. Y lo hace de todas maneras. Podemos andar en eso, en nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestro trabajo, aplicar lo que Dios nos ha dado para los que no merecen, que nos odian, que nos tratan mal. Todavía podemos darles gracia y no darles lo que sí merecen. Venganza. Merecen la venganza, pero eso no es de nosotros. La gracia da al hombre lo que no merece.
La misericordia retiene lo que sí merece. Lo que ya acabo de decir. Gracia y misericordia de Dios para nosotros son regalos. Es opcional con Dios, ejercicio de la gracia, ya que no está obligado a demostrarla. No tiene que dar la gracia, pero lo da. Ha decidido hacerlo. Los santos del Antiguo Testamento, culpables del pecado deliberado, podrían rogar por ella. Pidieron perdón. Sabían que eran pecadores y Dios había provisto para ellos una manera a poder recibirlo. Lo hizo en forma de sacrificios y proveyó el templo y el tabernáculo. Aplicación suprema de las gracias es la salvación del hombre, que la salvación completa no vino sino hasta la llegada de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9, dos versículos muy conocidos, porque por gracia, algo que no merecíamos, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Creemos, nos da. No hacemos nada, no demostramos obras maravillosas, nos da por decimos, sí Señor, yo te creo. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es de gracia, no por obras, no por nada que yo hago, para que nadie se gloríe. Y creo que debemos estar agarrando eso, entendiendo eso. No merecemos. El hombre que piensa que merece algo de Dios está engañado por completo. Eso es una mentira, que merecemos algo de Dios. La verdad es, no quiero lo que merezco. Necesito otra cosa. Y gracias a Jesucristo que Él lo hizo posible. La gracia de Dios en la salvación es una negación de la bondad inherente del hombre. O sea, Dios provee la gracia, nos salva, pero no hay nada dentro de nosotros, alguna bondad en nosotros para que nos salve. Lo hace porque decidió hacerlo. Y los que somos salvos, lo único que no debemos estar preguntando, ¿por qué no lo demás? Nuestra reacción debe ser, gracias a Dios porque tú me llamaste, me salvaste, Señor. Me hizo reconocer quién eres tú. Eso debe ser nuestra respuesta en su totalidad. Ellos no merecen salvación. Yo no merecía salvación. La gracia de salvación se basa en la muerte de Cristo. Obvio, ¿no es cierto? Todos son justificados, dice Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Nadie va al cielo si no son justificados. Nadie. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gracia. Hay un tesoro abundante por el mérito en Cristo. Yo voy al cielo por la obra de otra persona. Cada uno que va a experimentar la vida eterna, lo va a poder hacerlo por lo que hizo otra persona en su totalidad. 100%. Y la gente pregunta, ¿por qué Dios nos va a entrar en el cielo? Indicamos a Cristo. Pues, por él, mi Padre, tu Hijo murió por mí. 100%. No porque yo soy tan bueno. No porque he dado a la iglesia. No porque he asistido a la iglesia. No porque he tratado bien a mi vecino. Nada. Es un tesoro que tenemos 100% por la obra de otra persona. El término en el Nuevo Testamento significa ya estamos en paciencia, o lento para la ira. Paciencia. Paciencia es algo que queremos, pero no queremos pasar por lo necesario a poder obtenerlo. Pero Dios lo tiene en sí mismo. Soportar mucho antes de enojarse. Paciencia. Soportar muchos detalles de la vida sin enojarse. O soportar mucho antes de enojarse. La verdad es que Dios se enoja. Sin duda se enoja.
y el día del juicio viene, no puede negarlo. Significa que Dios tolera a los pecadores un largo tiempo antes de demostrar el enojo. Así es nuestro Dios. Tenemos varios ejemplos. La vida de Noé. No los mató de una vez, los dejó tiempo. Esto es algo que no nos gusta muchas veces, de tolerar, de ser paciente para los que nos tratan mal y no mostrar el enojo por un largo tiempo, o realmente hasta que Dios decide aplicar su juicio. La postergación, o lo pone más allá en el futuro, el juicio merecido o ira justa. Espera mucho tiempo. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. En los días de Noé, 1 de Pedro 3:20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Paciencia de Dios esperaba. Cuando anunció a Noé lo que iba a hacer y lo mandó predicar, Dios esperó 120 años, mientras los hombres estaban pecando día tras día, año tras año, por 120 años. Mandó a Noé predicar paciencia. Un aspecto de lo que Dios es, uno de sus atributos. No vamos a leer 3:9 de 2 de Pedro. Es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nos da tiempo. Quiere que vengamos, aunque sabe que no todos van a venir a ir a Él. Les da la oportunidad y demuestra que su justicia es una justicia justa, merecida. No quieren, la gente ejerce su voluntad contra Dios. Puntos de aplicación. La esencia y los atributos de Dios deben ser el enfoque cuando alabamos al Señor. Las gracias estarán dirigidas por sus dones. Eso es lo que hacemos cuando adoramos a Dios. Gracias a Dios por todas sus bondades, por todo lo que nos ha dado, por tu amor que demuestra para con nosotros, que no merecemos ese amor. Y lo podemos expresar en muchísimas maneras en la adoración y la alabanza. Cuanto más correcta y completa es nuestro conocimiento de Dios, más correcta y completa será nuestra manera de pensar y de actuar. Si conocemos bien a Dios, vamos a querer obedecerlo. Más correcta y completa nuestro conocimiento de Dios. O sea, seguimos fielmente en el proceso de conocer a Dios. Más y más y más. El conocimiento de la persona de Dios debería ser la meta más importante en nuestra vida. Más importante. Jesús oró en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Él. Por ese conocimiento recibimos la vida eterna. Conocimiento por experiencia es esa palabra, tiempo presente, cada día conocerlo. Cada día conocerlo. Hoy lo conozco más. Eso es mi esfuerzo. En Filipenses 3, Pablo dijo, 3 años después de ser salvo, 3 años después de creer su Salvador, dijo, estimo como pérdida. Estamos en Filipenses 3, 9 y 10. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Todavía después, 30 años después, el valor de conocer a Cristo y conocer a Él
el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Pablo todavía estaba conociendo a Cristo, conociendo a Dios. Debemos dedicarnos a ese proceso. Es un proceso, de verdad. Dedicarnos. Mi dedicación hoy día es eso mismo. Cada día decimos lo mismo. No nos preocupamos de un año más adelante. ¿Qué es lo que hago hoy? Y mañana, cuando mañana es hoy, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Conocer a Dios. Otro aspecto pequeño cada día. Y eso se hace por pasar tiempo en lo que Dios ha comunicado en su Biblia, leyendo, meditando y hablando con los demás. Entonces, cambiamos un poquito el enfoque aquí. Vamos a pasar tiempo en la unidad y la Trinidad de Dios. Un solo Dios unido en la Trinidad. No hay más que un solo Dios, cuya naturaleza es indivisa e indivisible. Dios es uno solo. Este aspecto nos cuesta entender. Hay muchas ilustraciones, huevos, agua. Pero realmente estamos hablando de algo que nunca hemos experimentado. Pero la Biblia comunica con claridad que hay un solo Dios y comunica que hay tres personas que tienen atributos del Todopoderoso. En Deuteronomio 6:4 es un versículo, una declaración muy, muy importante para los judíos. Cuando entraron la tierra prometida, dicen 6:4, escucho Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Yahvé es uno. Y eso fue muy, muy importante para ellos, reconocer ese hecho. Dios es uno solo. Porque iban a una tierra donde había gente que adoraban muchos dioses falsos, muchas religiones falsas. Hay un solo Dios. Nos parece muy sencillo eso, pero muy importante reconocerlo y mantenerlo bien claro en la mente. Hay un solo Dios. Pero cuando comenzamos a entender qué es, cómo es ese Dios, hay que reconocer que es inescrutable todo su ser y todo su entendimiento. Pero seguimos adelante, sí podemos entender muchas cosas. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Uno, grande, poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y todo lo que hemos estudiado está en un solo Dios. Dios no consiste en partes, ni puede ser dividido en partes. Difícil de captar. Un solo Dios, tres personas que no se dividen. Perfecta unidad. Eso es lo que encontramos comunicado en la Biblia. Con claridad. Un solo Dios, pero encontramos Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene cualidades de un Dios eterno. Dios no es un componente, sino una unidad. Dios es una unidad. No es como una roca, una sola cosita así. No sé explicarlo. Pero tiene diferencias en lo que es una persona. Me falta explicarlo bien. Estamos hablando de la Trinidad de nuestro Dios unido. De manera perfecta, pero es una conclusión precisa por lo que hemos encontrado, por lo que encontramos en lo que está escrito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Merece mucho estudio. Vamos a considerar algunas cosas en este estudio. La Trinidad de Dios. Hay tres personas eternas en una sola naturaleza divina, conocida como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas.
una sola naturaleza divina. O sea, el Padre tiene esa naturaleza, el Hijo tiene la misma naturaleza, el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza, eterno, omnipresente, omniconsciente. Todo lo que es Dios se encuentra en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si te parece que me cuesta explicarlo, es porque así es. Es difícil, pero estoy convencido 100% por mi estudio personal que así es lo que la Biblia comunica. Una Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, tengo que concluir que Dios es una Trinidad por lo que encuentro. Lo que encuentro sobre el Padre, lo que encuentro sobre el Hijo, lo que encuentro sobre el Espíritu Santo. Consideraciones importantes. La doctrina se conoce solo a través de la revelación especial de la Escritura, o sea, por lo que está escrito, no a través de la experiencia o la teología natural. No hay nada natural que me hace conocer tres personas. Se revela en lo que está escrito. O sea, que Dios existe es evidente por mi conciencia, evidente por la grandeza de la creación, pero tres personas en un solo Dios está revelado solamente por lo que está escrito en la Biblia. La doctrina se conoce por el estudio de las Escrituras, ya que no se especifica en ningún lugar, no hay explicación que explica la Trinidad. Se encuentra en varios momentos, en varias explicaciones, en la totalidad de lo que encontramos en las Escrituras. Se conoce a través de los hechos revelados en lugar de una fórmula indicada. Se reveló mientras las personas de la divinidad actuaron en relación con la creación y el hombre. O sea, encontramos uno haciendo algo y otro haciendo algo, y ahí encontramos, ahí formamos esa conclusión Trinidad. El énfasis insinuaciones del Antiguo Testamento. La unidad y la paternidad de Dios se enfatiza en el Antiguo Testamento. Esa parte sí está claro. ¿Hasta qué punto nos lleva el Antiguo Testamento en la doctrina de la Trinidad? La verdad es, no encontramos mucho en el Antiguo Testamento. Hay indicaciones de la pluralidad de la deidad. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estamos hablando ahí de la creación del hombre. Los ángeles no crean nada, no pueden ser ángeles. Hay indicaciones cuando dice hagamos. Ahí hace referencia a un solo Dios. Algunas indicaciones de que esta pluralidad es una Trinidad. Indicaciones, pero no muchas explicaciones. Más revelada en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento registra el momento en que el Hijo se encarnó. Y ahí tenemos que examinar cuáles son las características de ese Hijo. Y lo que encontramos tiene características, pensando en todo el Nuevo Testamento, encontramos características de un Dios eterno. Encontramos características de un ser todopoderoso, como el Padre y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento registra la venida del Espíritu para morar permanentemente en los cristianos. Examinamos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que encontramos? Cualidades de un ser todopoderoso y eterno, igual que el Hijo, igual que el Padre. Y eso se reconoce por un estudio. Vale la pena estudiarlo más que de lo que vamos a hacer esta noche. Pero sí, vamos a seguir adelante en esto mismo. Podemos ofrecer una explicación limitada, aunque podemos estar 100% seguros que eso es lo que encontramos en la Biblia. No hay
subordinación o inferioridad del ser esencial dentro de la divinidad. Uno no es menos importante que el otro. Uno no es menos poderoso que el otro. Una perfecta unidad. La deidad no disminuida pertenece por igual a cada miembro, o sea, cada uno, Dios, deidad, santo, eterno, omnipotente, cada uno en su esencia. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo más adelante. El Hijo no es menos poderoso que el Padre ni el Espíritu Santo. En su esencia, en su aspecto eterno. Aunque reconocemos que puso carne en un momento en la historia, en su esencia no es menos en ninguna manera menos del Padre o del Espíritu Santo. El Espíritu no es más omnipresente o inmenso que el Padre, igualitos. Misma omnipresencia, misma grandeza que el Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Now, encontramos algún detalle muy único en el Hijo, porque él puso cuerpo humano, y vamos a eso. El Hijo es engendrado por el Padre. Se encuentra fácilmente que desde su nacimiento el Espíritu Santo vino sobre María, comunicado por el mensaje de Dios por un ángel. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Tener vida en él mismo como ser humano. Y tenía todo el derecho de dar vida a quien él quería dar la vida. Y hay indicaciones de eso en el Antiguo Testamento. Salmos 2:7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Una declaración en el Antiguo Testamento hablando de algo en el futuro. Nunca hubo un momento en que el Hijo fue traído a la existencia. Siempre ha vivido Jesús. Aunque no tenía ese nombre humano todavía, Dios el Hijo siempre existía. Miqueas 5:2 habla de este Mesías que venía. Voy a leerlo. Pero tú, Belén, profecía donde Jesús iba a nacer. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Una mención de algo hablando de la Trinidad. El Hijo ahí que iba a nacer, iba a ser gobernante sobre Israel. Salmo 2:7. Relación de las relaciones dentro de la divinidad o la Trinidad en términos del hombre. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Jesús, cuando Él salió, por su salida, por su promesa, el Padre había dado el Espíritu Santo a nosotros, todos los que creemos. Juan 15:14 y otros pasajes en Juan encontramos explicaciones sobre el Espíritu Santo. Esto no era eterno, implica un ministerio que se llevó a cabo en el tiempo. O sea, la morada del Espíritu Santo en los hombres comenzó en cierto momento en la historia. No existía la morada eterna en todos los creyentes antes de Hechos capítulo 2.
y Jesús lo había prometido, porque dice en Juan que el Espíritu no había sido dado todavía. Esa obra no es eterno, aunque la persona es eterna del Espíritu Santo. Y comenzó un ministerio en morar en los creyentes por toda la eternidad. Sin embargo, el Espíritu se llama el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Encontramos varios versículos. Y si la Trinidad es verdad, esa es la conclusión correcta, eso es lo que debemos encontrar en las Escrituras. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, una unidad perfecta, una Trinidad unido en un solo Dios. Otra vez, me cuesta, porque estoy hablando de cosas de un Dios tan inmenso. Explicación limitada. Los tres miembros son personas separadas y distintas, pero el modalismo es una filosofía o religión que dice que Dios en un momento era el Padre, después era el Hijo y después era el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Son miembros, personas distintas con ciertas funciones, pero unidos en un solo Dios. Hay una religión que se llama Jesús solo, que una persona a veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu Santo. Eso no es una explicación apoyada por la Biblia, porque encontramos al Hijo hablando con el Padre desde el cielo hablando del Hijo cuando Jesús estaba en la tierra, y Jesús hablando del Espíritu Santo que venía, pero ya existía. En Mateo 28, Jesús nos manda bautizar en el nombre singular, Dios singular, uno solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que bauticemos en ese nombre singular, un solo nombre. El orden de los tres realmente no importa. Está en un orden en Mateo, pero es algo diferente en 2 Corintios 13 y 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. O sea, una unidad, no importa si decimos los tres en un orden diferente, porque por su unidad que hay. Hay ciertas obras que distinguen a los tres, eso sí es verdad. No tenemos el Padre morando en nosotros, aunque es el mismo Dios. Hay podemos decirlo así, un aspecto de Dios que mora en nosotros, pero es Dios completo. Hay ciertas obras que distinguen a los tres. Todos los miembros participan en todas las obras divinas conjuntamente, al menos volitivamente, o sea, están de acuerdo. Por lo menos están de acuerdo. Y uso términos como por lo menos, al menos, porque no sé realmente explicar cada detalle de lo que estamos estudiando. La Biblia atribuye algunas obras más a uno que a otro. El Padre creó, el Hijo ofrece la redención, el Espíritu Santo santifica. Pero están 100% de acuerdo, apoyando uno al otro, en unidad, porque son un solo Dios. No hay analogías o ilustraciones adecuadas para la Trinidad. Los hombres usan lo que está ahí. En algunos la idea de la personalidad es deficiente, pero los hombres tratan de hacerlo. Hielo, agua, vapor, todo es agua en diferentes formas, o cáscara, yema, blanco, sol, calor, luz, pero faltan. No hay una manera de expresar en su totalidad lo que es nuestro Dios y que es una Trinidad. Falta. Quizás vamos a entender mejor cuando estamos en su presencia, pero por ahora encontramos que sí es verdad, aunque no entendemos todo.
Hay una persona que se llama Señor Dios o Padre, que es Dios en el Antiguo Testamento, y el Espíritu de Dios también se encuentra. Y tenemos otro actor aquí, otra persona, el ángel del Señor, y muchos dicen, pero no estamos seguros, pero este ángel del Señor tiene cualidades de Dios Todopoderoso. Y muchos han dicho que es un Cristo preencarnado, que toma una forma a poder comunicar algo y le habla como es Dios mismo. Algo muy interesante, aunque no entiendo todo eso. Y hay varios pasajes donde habla, se distingue de Dios, se conoce como Dios, y no aparece en el Nuevo Testamento donde Dios se revela en Cristo. O sea, el ángel del Señor está en el Antiguo Testamento, pero el ángel del Señor no está haciendo, no usa ese término en los evangelios, por ejemplo, cuando Jesús caminaba en la tierra. Y los hombres calculan que eso es Dios el Hijo haciendo la obra. Porque nos podemos preguntar, entonces, cuando Jesús nació, Él estaba aquí en la tierra. ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento si Él es Dios? Sí estaba. Si ese ángel del Señor es Dios el Hijo, sí estaba. Y me parece que eso es así. Ni el Padre ni el Espíritu Santo se ven nunca. El Hijo sí. Así que este debe ser el Hijo, Dios el Hijo. Pero no estamos 100% seguros exactamente, porque en el Antiguo Testamento no tenemos mucha explicación de ese ángel del Señor. Ángel de Yahvé, dice en esos términos. Nuevo Testamento, claves. A ver. Versículos claves donde están presentes los tres. El bautizo de Jesús en Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él, o Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, por eso decimos Trinidad, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Si Dios no es una Trinidad, si hay uno solo que en un momento es Padre, otro momento es Hijo, encontramos un engaño, uno hablando al otro, pero no es verdad. Eso no es lo que encontramos. Encontramos Padre, Hijo, Espíritu Santo ahí mismo en ese evento. También el Padre es reconocido como Dios, Hijo reconocido como Dios en Juan 1:1, donde dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y vivió entre nosotros, dice más adelante. El verbo vivió, puso carne, vivió con nosotros en Juan 1:14. Y hay otros versículos ahí, hay que estudiarlo al fondo. El Espíritu es reconocido como Dios también. Cuando Ananías y Zafira estaban hablando con los apóstoles, Pedro dijo, Satanás, ¿has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Preguntó Pedro. Y más adelante en 5:4 dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios, Espíritu Santo, en esos dos versículos, en la misma circunstancia. Por eso concluimos, Trinidad. No solamente por eso, hay mucho más otras cosas que merecen más estudio. Un aspecto que me gusta mucho es que Jesús recibió adoración. No se permite adorar a nadie sino a Dios. Eso se encuentra en Mateo capítulo 28, por ahí, versículo 17. Adoraron a Jesús y recibió su adoración. Entonces, por ahí,
terminamos esta sesión y este tema. Que Dios los bendiga. Disfruten el tiempo en la plática y contestando las preguntas.